El restaurante olía a anís y a madera vieja. Los Ángeles, principios de los años 70. Un martes por la noche. El tipo de noche entre semana en que la ciudad baja el volumen. Las conversaciones en el restaurante eran suaves. Vasos de té sobre manteles bordados. El sonido de palillos sobre porcelana. Una radio pequeña detrás del mostrador dejaba escapar una melodía que nadie escuchaba con atención pero que todos necesitaban. Al fondo del salón, en una mesa junto a la pared, estaba sentado un hombre. No era difícil de ignorar. Medía 1,70 m. Pesaba algo más de 60 kilos. Vestía ropa oscura y sencilla. Sin adornos. Sin marcas de reconocimiento. Comía despacio, con precisión, con la presencia de alguien que no necesita ser visto para ser completo. Junto a su plato había un cuaderno abierto. Notas. Diagramas. Palabras en inglés y en cantonés mezcladas en una misma oración. Entre bocado y bocado, escribía. Bruce Lee tenía 27 años. No era todavía el icono global que sería. Era un instructor de artes marciales que enseñaba en Oakland y en Los Ángeles. Había interpretado un papel secundario en una serie de televisión que fue cancelada ese mismo año. Para el mundo, era solo otro hombre chino pequeño cenando solo. Invisible para quien no sabía mirar. La puerta del restaurante se abrió. El hombre que entró no pasó desapercibido. Esto no se debía a ningún esfuerzo consciente de su parte. Era una consecuencia directa de su física. 1,93 m. 113 kilogramos. No era grasa acumulada. Era músculo construido durante 9 temporadas en el circuito de lucha libre profesional de California. Sus hombros casi rozaban el marco de la entrada. Su cuello era tan ancho como el antebrazo de la mayoría de los hombres presentes. Llevaba jeans, chaqueta de cuero, botas con tacón que le añadían todavía más presencia a una presencia que ya desbordaba el espacio disponible. Se llamaba Daniel Varga. Un nombre adoptado para el circuito porque sonaba más vendible. Más intimidante. Tenía 31 años y había bebido desde las 6 de la tarde. No estaba tambaleándose. No estaba fuera de control. Estaba funcionalmente borracho. Ese estado específico donde la confianza natural se transforma en certeza absoluta. Donde el volumen sube y el juicio baja. Donde el tamaño propio se siente como un argumento que no necesita palabras. Sus compañeros se habían ido hace una hora. Le habían dicho que se marchara a casa. No los escuchó. Caminó hacia Chinatown buscando comida. Buscando algo que comer. Buscando, sin saberlo todavía, a alguien que lo obligara a ver algo que llevaba años negando. Sus ojos recorrieron el salón despacio. Las familias. Los ancianos. Una pareja joven en su primera cita. Y al fondo, junto a la pared, el hombre pequeño con el cuaderno abierto y los palillos en movimiento. Daniel Vargas se detuvo frente a su mesa. Su sombra cayó sobre el mantel. Sobre el cuaderno. Sobre el tazón. Bruce Lee no levantó la vista. Tomó otro bocado. Lo masticó. Lo tragó. Luego, con movimientos lentos y metódicos, colocó los palillos paralelos sobre el borde del tazón. Tomó su taza de té. Dio un pequeño sorbo. La devolvió a su sitio. Solo entonces levantó la mirada. Sus ojos no expresaban miedo. Tampoco desafío. Solo atención. La clase de atención que le prestas a algo que ya estás leyendo antes de que abra la boca. Varga rompió el silencio. ¿Tú haces kung fu? No era una pregunta. Era una provocación vestida de pregunta. Bruce lo estudió un segundo. Registró el tamaño. La postura ligeramente desbalanceada. El olor a whisky. La respiración más pesada de lo normal. La agresividad contenida que aún no encontraba su forma. Practicó artes marciales. Su voz era baja. Clara. Sin tensión. Vargas soltó una carcajada que no era realmente una carcajada. Era la versión sonora de un desprecio. Artes marciales. Esos golpecitos que pasan en la televisión. Se inclinó levemente hacia él. Déjame decirte algo. Peleo para vivir. Peleas de verdad. Sin trucos. Sin coreografías.
Sin cámaras que hagan ver los golpes más rápidos de lo que son. Bruce escuchó. No interrumpió. La lucha profesional tiene sus resultados acordados antes de comenzar, dijo finalmente. Eso es de conocimiento público. La mandíbula de Vargas se tensó. Me estás llamando falso. Estoy describiendo la industria. No hay condena en la voz de Bruce. Solo precisión. El ego de Vargas buscó una salida. Quizás los resultados estén arreglados. Pero la fuerza es real. Se inclinó más. Yo peso 113 kilos. Tú no llegas a 65. Te sacaría más de 50 kilos. En el mundo real, el tamaño lo decide todo. El restaurante había ido enmudeciendo mesa por mesa. Nadie lo hizo conscientemente. Simplemente ocurrió. 22 personas prestando atención a algo que todavía no sabían que estaban presenciando. Bruce respondió con calma. El tamaño y la fuerza son factores. Sí. Pero no son los únicos factores en un encuentro real. Vargas sonrió con desdén. Siempre lo han sido. Por eso existen las categorías de peso en todos los deportes de combate. La física no se puede reescribir con filosofía barata. Bruce asintió lentamente. No como quien concede un punto. Como quien confirma que la conversación acaba de llegar exactamente donde debía llegar. ¿Has enfrentado alguna vez a alguien entrenado en economía de movimiento? Vargas resopló. Filosofía. Exactamente lo que esperaba de un tipo que enseña en películas. Me refiero a línea directa, dijo Bruce. A usar el impulso ajeno como herramienta. A estructurar el cuerpo para que 1 kilogramo de fuerza bien colocado valga más que 10 kilogramos mal dirigidos. Vargas se apoyó con el antebrazo en el borde de la mesa. La madera crujió bajo su peso. Cuando alguien de mi tamaño te agarra, toda esa teoría tuya no pesa nada. Porque te aplasto antes de que puedas demostrarla. Bruce se levantó del asiento. No de manera dramática. Solo se puso de pie. La diferencia de tamaño era inmediata y casi absurda. Bruce llegaba al pecho de Vargas. Miró hacia arriba. No con incomodidad. Con la misma ecuanimidad con la que había estado mirando el cuaderno hace un momento. ¿Crees genuinamente que el tamaño determina el resultado de un encuentro? Vargas no dudó. No lo creo. Lo sé. Bruce inclinó ligeramente la cabeza. Entonces no debería costarte trabajo demostrarlo. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con un delantal azul marino, se acercó con rapidez. Nada de peleas. Esto es un negocio familiar. Bruce se giró hacia él y habló en voz baja. Cantonés fluido. Tranquilizador. Le explicó que no sería una pelea. Que sería una demostración. Que duraría segundos. Que nadie saldría herido. Que nada se rompería. El dueño los miró a los dos. Miró a los clientes que ya estaban de pie. Luego señaló hacia el fondo. Rápido. Y no rompan nada. El espacio se despejó solo. Nadie tuvo que pedirle a nadie que se moviera. Simplemente ocurrió. 22 personas reorganizándose en silencio alrededor de algo que ninguno de ellos había planeado ver esa noche. Vargas se quitó la chaqueta de cuero. La dejó caer sobre una silla. Sacudió los hombros. Expandió el pecho. Sus músculos se definieron bajo la camisa. Era intimidación pura. Calculada. Efectiva durante años contra todo tipo de oponentes. Bruce no cambió nada. La misma postura. Las mismas manos sueltas. Ningún ajuste visible. Ninguna preparación observable. Vargas avanzó. Extendió las manos para agarrar. Grandes. Fuertes. Las manos de alguien que había aplastado a hombres más grandes que Bruce en recintos llenos de gente. Cerraron sobre el aire. Bruce ya no estaba ahí. No hubo salto. No hubo movimiento espectacular. Solo un desplazamiento mínimo, exacto, suficiente. Como si hubiera sabido el ángulo del agarre antes de que el agarre comenzara. Vargas se adelantó un paso de más. Se giró. Intentó de nuevo. Bruce se movió lo justo. Ni un centímetro más de lo necesario. En el segundo intento, algo cambió.
Bruce entró hacia él. No se alejó. Contacto breve. Muñeca. Codo. Una dirección sugerida más que impuesta. Varga giró 180 grados sin entender que había movido su eje. Su equilibrio desapareció antes de que su mente registrara que lo había perdido. El restaurante no respiró. Bruce habló con la calma de alguien explicando geometría. Redirección. Tu propio impulso. Solo le di un camino. Varga gruñe y arremetió por tercera vez. Esta vez con furia. Sin táctica. Solo potencia y determinación y la convicción de que la masa bruta no puede ser neutralizada por un hombre que pesa la mitad. Logró el contacto. Una fracción de segundo. Bruce bajó su centro de gravedad. Rompió el agarre desde dentro hacia afuera. Entró aún más dentro del espacio de Varga, al lugar donde los brazos largos no tienen poder, donde el tamaño se convierte en limitación porque no hay ángulo para aplicarlo. Dos dedos tocaron el plexo solar de Varga. Suaves. Casi tiernos. Aquí, dijo Bruce en voz baja. 3 kilos de presión sostenida. No puedes respirar. Movió los mismos 2 dedos hacia la garganta. 6 centímetros de desplazamiento. Aquí. 2 kilos en el ángulo correcto. La tráquea colapsa. Tocó brevemente una costilla flotante. 8 kilos con el ángulo preciso. Costilla rota. Varga no se movió. No respiró. Estaba mirando los 2 dedos que descansaban sobre su costado como si fueran algo que no podía procesar. Bruce retiró la mano y dio un paso atrás. El tamaño es una ventaja real, dijo. Pero las ventajas solo funcionan cuando el contexto las permite. Cuando el contexto cambia, la ventaja se invierte. Varga procesó esto. Sus ojos seguían los puntos que Bruce había tocado. Sus costillas. Su garganta. Su plexo. Lugares que habían sido mencionados con la misma neutralidad con la que un carpintero describe los puntos débiles de una estructura. Varga arremetió por última vez. No con calculación. Con la rabia de alguien que siente que la realidad lo está contradiciendo en público y no puede encontrar la salida. Bruce no retrocedió. Lo dejó llegar. En el instante del contacto bajó su peso, giró sobre su eje, liberó el agarre hacia abajo y a la derecha. La pierna de Varga fue barrida de su posición. 113 kilogramos quedaron suspendidos en el espacio por una fracción de segundo. Luego cayeron. El golpe seco contra el piso llegó a todos los presentes como un sonido definitivo. Silencio absoluto. Bruce se acercó. Extendió la mano. ¿Estás herido? Varga parpadeó. Miró la mano. Luego la tomó. Bruce lo ayudó a ponerse de pie. Sin prisa. Sin teatralidad. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo miradas que aún estaban procesando lo que los ojos habían registrado y la mente se negaba a terminar de entender. Varga estaba de pie. Intacto físicamente. Pero algo en él había cambiado. No en sus músculos. En su comprensión de lo que sus músculos podían y no podían hacer. Miras a Bruce. ¿Cómo? La voz de Varga era diferente ahora. El alcohol seguía en su sangre. Pero la arrogancia no. No usé tu tamaño contra ti, dijo Bruce. Usé tu impulso. Tu comprensión de que la fuerza bruta debía funcionar. Esa creencia te hizo predecible. Y la predictibilidad es la vulnerabilidad más grande en cualquier encuentro. Varga miró sus manos. Los instrumentos que habían terminado carreras en ringes de medio estado. Que habían aplastado cuerpos más grandes que Bruce durante casi una década. Llevaba 31 años creyendo que el tamaño era la conversación final sobre quién gana y quién pierde. No porque nadie se lo hubiera dicho, sino porque nadie había probado lo contrario. Hasta esta noche. ¿Qué debería hacer ahora?, preguntó. Sin cinismo. Sin pose. La pregunta más genuina que había hecho en años. Bruce consideró esto un momento. Puedes seguir entrenando lo que sabes. Tiene valor real. Pero comienza a preguntarte qué sucede cuando el contexto cambia. Cuando el oponente no coopera con la estructura que esperabas. Cuando tu tamaño no llega a donde necesita llegar porque alguien se ha movido antes de que pudieras plantarlo. Varga asintió.
No con prisa. Con la lentitud de alguien integrando algo que sabe que tomará tiempo integrar completamente. Se recogió la chaqueta de cuero. La enrolló bajo el brazo en lugar de ponérsela. Un gesto pequeño. Pero diferente. Antes de irse, miró a Bruce. Sin rencor. Con algo más cercano al respeto que al orgullo herido. No volveré a cometer el mismo error. Eso depende de si aprendes algo de él, dijo Bruce. Vargas salió. La puerta se cerró detrás de él con suavidad. El restaurante tardó un momento en volver a su ritmo. Las conversaciones se reanudaron despacio. Los palillos volvieron a moverse. La radio detrás del mostrador seguía tocando lo que nadie escuchaba con atención. Bruce regresó a su mesa. Se sentó. Alineó los palillos junto al tazón. Abrió el cuaderno en la misma página donde había dejado de escribir. Retomó exactamente donde lo había dejado. Uno de los ancianos que cenaban en el salón se acercó despacio. Se detuvo junto a la mesa. Lo miró un momento sin hablar. Luego dijo en voz baja, en cantonés. No peleaste. Bruce levantó la vista brevemente. No fue necesario, respondió. El anciano asintió. Regresó a su mesa. Bruce siguió escribiendo. Esa noche, al volver a casa, no mencionó el incidente. No había nada que mencionar. Para él no había sido una demostración de superioridad. No había sido una victoria. Había sido una conversación que tomó otro idioma para completarse. Una semana después, Daniel Varga condujo hasta el Instituto de Artes Marciales en Los Ángeles. Entró. Miró a Bruce. Necesito entender lo que hiciste. Bruce lo observó durante un segundo. ¿Estás dispuesto a empezar desde cero? Varga asintió. Entrenó allí durante 8 meses. No aprendió a moverse como Bruce Lee. Nadie aprendía a moverse como Bruce Lee. Aprendió algo distinto. Aprendió a cuestionar las certezas que había construido durante 9 años de circuito y que nunca habían sido verdaderamente probadas. Aprendió que la convicción y la competencia no son lo mismo. Que creer profundamente en algo no es evidencia de que sea verdad. Su carrera en la lucha libre continuó. Pero su manera de entender el combate había cambiado en capas que no eran visibles desde fuera. Bruce Lee murió en julio de 1973. 32 años. En el umbral de la fama global que estaba a punto de alcanzarlo completamente. Dejó detrás de él una filosofía que sobrevivió su cuerpo porque era más real que cualquier técnica. El Jeet Kune Do. No un estilo. Una forma de pensar. Una manera de relacionarse con lo que realmente sucede en lugar de con lo que uno espera que suceda. Lo que ocurrió en ese restaurante un martes por la noche no fue una pelea. Fue una demostración de algo que la mayoría de las personas pasan la vida entera sin comprender. Que las creencias más difíciles de cambiar no son las que nadie ha cuestionado jamás. Son las que han sido confirmadas repetidamente por la experiencia, pero solo dentro de condiciones específicas. Y que cuando esas condiciones cambian, la creencia se vuelve invisible por sí misma. Varga había ganado durante años. Eso era real. Su tamaño y su fuerza habían funcionado. Eso también era real. Pero habían funcionado contra personas que operaban bajo los mismos supuestos. Que peleaban dentro del mismo marco. Que aceptaban las mismas reglas no escritas sobre cómo funciona el poder físico. Bruce Lee no aceptaba esos supuestos. No porque fuera rebelde. Porque había pasado más tiempo cuestionando lo que funcionaba y lo que no que cualquier otra persona en el salón esa noche. La diferencia no era de tamaño. Era de claridad. Y la claridad, a diferencia del tamaño, no tiene límite de kilogramos. Hay hombres que pasan toda su vida convencidos de que son invencibles porque nunca han encontrado la condición específica bajo la cual su invencibilidad desaparece. Esa convicción no es fuerza. Es fragilidad bien disfrazada. La verdadera fuerza conoce sus propios límites. Los acepta. Trabaja más allá de ellos. Eso es lo que Bruce Lee llevaba en ese cuaderno abierto junto al tazón. No secretos. No técnicas secretas. Solo preguntas. Preguntas constantes sobre su propio sistema. Sobre dónde fallaba. Sobre qué le faltaba. Sobre cómo seguir siendo útil cuando las condiciones cambian.
Un hombre que nunca deja de preguntarse eso nunca deja de crecer. Y un hombre que cree que ya tiene todas las respuestas comenzó a morir el día en que dejó de buscarlas. El restaurante sigue ahí. La mesa junto a la pared, también. Y en algún lugar de California, un hombre que una vez pesó 113 kilogramos de certeza absoluta sigue entrenando. No igual que antes. Diferente. Con preguntas en lugar de respuestas. Con curiosidad en lugar de arrogancia. Esa es la parte del encuentro que nadie ve cuando escucha la historia. No los 11 segundos sobre el piso. Sino los años que vinieron después. Porque la verdadera derrota no fue caer. Fue la disposición de ponerse de pie de manera diferente.